bienvenidos al seminario web. Esta es una iniciativa entre el Instituto del Cemento Portland Argentino y la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón. Mi nombre es Raúl Servino, yo soy miembro de la ATH y vamos a hablar hoy de hormigones reforzados con fibras. Es un tema que me parece que les va a interesar y que nos gusta entonces contarles la experiencia y las novedades que hay sobre este tema. Yo soy investigador del CONICET y soy profesor en la Facultad de Ingeniería de La Plata y también trabajo en el laboratorio LEMIT de la Ciudad de La Plata. Entonces, vamos a primero definir un poco qué es esto del hormigón reforzado con fibras y por qué incorporar fibras al hormigón. Después les voy a comentar sobre qué fibras tenemos en la actualidad. Ha evolucionado mucho la parte de las fibras disponibles y cuál es el mecanismo de acción de estas fibras. En tercer lugar, vamos a hablar de las aplicaciones tradicionales y les voy a mostrar cómo los nuevos desarrollos, los nuevos avances que hemos tenido principalmente en este siglo, habilitan nuevas aplicaciones. Y realmente tuvimos muchos avances. Dentro de ellos es cómo evaluar a un hormigón con fibras. Hoy por hoy el hormigón con fibras no es simplemente un hormigón al que se le pone determinada cantidad de fibras, sino que lo que evaluamos es la performance del material, la performance del hormigón con fibras, como un material, como un conjunto, y lo evaluamos a través de un concepto que se llama capacidad residual. Y ese concepto de capacidad residual se utiliza hoy por hoy hasta para clasificar distintos hormigones con fibras. Esto representa un gran avance, ya les voy a comentar. Bueno, luego un poquito de algunas consideraciones sobre elaboración y control de calidad, si uno tuviera que hacer el hormigón con fibras. Y finalmente, comentarles que también se pueden hacer hormigones autocompactantes, por ejemplo, reforzados con fibras, o hormigones de alta resistencia reforzados con fibras, y algún poquito de ejemplo de esto último. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el hormigón con fibras? Entonces, si tuviera que decir una definición, podríamos decir que es una matriz de hormigón que posee dentro de ella una distribución homogénea de fibras que son cortas, o sea, no son fibras largas, sino de unos pocos centímetros, y normalmente están distribuidas al azar, aunque pueden orientarse. Normalmente hay alguna orientación preferencial, depende un poquito de cómo se compacta o de la fluidez de las mezclas. Pero lo importante a saber es que las fibras, a ver si puedo poner aquí para marcar, que las fibras son generalmente mucho más cortas que las dimensiones del elemento del hormigón. La fibra tiene que ser más resistente y con mayor capacidad de elongación en tracción que la matriz, porque la función de las fibras es hacer una acción de costura en la matriz. El hormigón es una matriz frágil o cuasi frágil, y entonces le vamos a poner algo que le aporta resistencia a la tracción. Y la tercera cosa para saber es que estas fibras se introducen durante el mezclado. Se pueden incorporar también con los materiales cuando uno va a preparar el hormigón, pero que también se pueden introducir fácilmente al hormigón fresco. Entonces, ¿por qué incorporar fibras? Esta sería, por ejemplo, una probeta ensayada a flexión de una probeta de hormigón sin fibras. Entonces, cuando llega a la carga máxima se produce una fisura y bruscamente la probeta rompe. Pero si tengo fibras, puedo tener una respuesta de este tipo. O sea, luego de la fisura, puede ser que aumente un poquito la resistencia a tracción, pero básicamente lo que aumenta es lo que llamamos capacidad residual. O sea, está la fisura, pero la fisura está cosida por las fibras y esas fibras se van arrancando de a poco por un fenómeno de pull-out o arrancamiento y confieren capacidad residual. La estructura, la pieza está fisurada, pero sigue transfiriendo carga. Y si pongo más fibras, puede inclusive ocurrir algo como esto, que no solo se produzca una fisura, sino que se produzcan muchas fisuras, y también puede ocurrir que aumente la capacidad en tracción. Se producen muchas fisuras hasta que luego se localiza la falla en una fisura principal, y entonces ahí nuevamente empieza el arrancamiento de las fibras y nuevamente baja. Pero miren cómo aumenta esta capacidad residual. Entonces,
Toda esta capacidad residual se evaluó durante mucho tiempo y confiere lo que llamamos tenacidad, capacidad de absorción de energía durante el proceso de rotura. Entonces, básicamente, ¿para qué ponemos fibras? Para controlar la fisuración. ¿Y ese efecto? ¿Cuál es el efecto sobre las propiedades del hormigón? Bueno, fundamentalmente aumenta la tenacidad, aumenta la capacidad residual luego de la aparición de la primera fisura. ¿Puede aumentar la resistencia a la tracción? Puede aumentar un poco. Si pongo muchas fibras o fibras muy buenas, podría aumentar bastante. Pero en principio, quédense con la idea de que no tiene por qué aumentar mucho la resistencia a la tracción. Lo que aumenta es la capacidad luego de la fisuración. ¿Y puede aumentar la resistencia a la compresión? Les diría que prácticamente llévense la idea de que no aumenta, ni sube ni baja. ¿Puede aumentar un poquito? Sí, porque puede ser que la fibra controle un poco y si yo hago el ensayo con cierta velocidad, puede aumentar la resistencia. Y como vamos a ver después al final, como las fibras a veces pueden dificultar un poco la compactación, bueno, si la probeta no está perfectamente compactada, bueno, hay experiencias en las cuales se observaron disminuciones de, no sé, 5 o 10% en resistencia. Pero en principio el concepto es que no se modifica la resistencia a compresión. ¿Y qué otra cosa cambia? Fundamentalmente, todo lo que tenga que ver con cosas que produzcan fisuras. Entonces decimos que las fibras tienen efecto sobre el control de la contracción, fundamentalmente la contracción por secado. Y por eso, cuando pongo fibras, puedo aumentar espaciamiento de juntas, y por eso, cuando pongo fibras, puedo reemplazar armaduras secundarias, como les contaré en un ratito. Pero atención, no es que disminuyen la contracción. Si yo tomo una probeta pequeña y mido la contracción libre, lo que aportan las fibras va a ser muy poquito, porque la cantidad de fibras que se incorporan es mínima, menos del 1% en volumen es lo normal. Entonces, prácticamente la contracción libre no va a cambiar porque haya fibras. Lo que va a cambiar son los efectos de la contracción. Cuando el hormigón está restringido, ahí la contracción va a provocar que fisure. Y ahí, cuando hay fibras, pueden hacer que no fisure o, si quieren, que fisure, pero en un tamaño de fisuras tan pequeño que ni las veamos. O sea, muchísimas fisuras, pero muy pequeñas. Entonces, por esa es la razón que incorporamos fibras. Para producir capacidad residual y para controlar los efectos de la contracción. Llegado a este punto, ¿qué fibras hay? Bueno, hace 30, 40 años, cuando yo empecé con los hormigones con fibras, solo había fibras de acero, básicamente. Pero hoy ha habido grandes avances y voy a tratar de resumirles un poco de eso. ¿Y cómo trabajan las fibras también? Bien, ¿qué características tienen que tener las fibras? Bueno, las fibras tienen una dada longitud, un dado diámetro y muchas veces las caracterizamos por un parámetro que lo llamamos relación geométrica o aspecto geométrico o relación de esbeltez. Y en principio, cuanto mayor es la relación de esbeltez, la fibra es como más eficiente. ¿Por qué? Porque tiene mayor longitud para esa adherencia, porque la fibra trabaja básicamente por adherencia. Para hacerla más eficiente, muchas veces a la fibra se le hacen ganchos en los extremos. ¿Para qué? Para aumentar la adherencia sin necesidad de aumentar la longitud. ¿Por qué no puedo poner muchísima longitud? Porque se volvería intrabajable el hormigón. Entonces hay una optimización en las proporciones de las fibras. Ahora, ¿por qué no las hago más cortitas? Bueno, porque la fibra va a coser las fisuras. Y por eso la fibra tiene que ser más larga que el tamaño máximo del agregado. Porque si no, el que manda en la propagación de las fisuras va a ser el agregado. Entonces, normalmente la fibra es más larga que el agregado. ¿Cuál es lo ideal? Bueno, más de 3 veces, más de 2 veces, pero también se usan de una vez y media. Pero yo diría, este es un buen número, más de 2 veces del tamaño máximo del agregado funciona. Pero también hay fibras cortitas. Sí, también hay fibras más cortas. Y también se usan combinaciones híbridas, fibras cortas y fibras largas. ¿Cuándo se usan estas fibras cortas? Cuando voy aumentando la resistencia y puede ocurrir que se me quiebren los agregados, que se fracturen los agregados. Por ejemplo, en hormigones de alta resistencia. En ese caso, se parten los agregados y entonces las fibras cortas pueden ser eficientes. Y les voy a mostrar al final de la presentación un caso de fibras muy, muy cortas, que sería para hacer lo que llamamos mezclas de ultra alta resistencia.
¿Qué fibras tenemos? Bueno, en nuestra jerga, yo cuando voy fuera del país muestro esto, que es un nido hornero, todos ustedes lo conocen, y van a ver que en el nido hay fibras más largas y fibras más cortas. ¿Qué es el nido de hornero? Barro, que es una matriz frágil o cuasi frágil, que está reforzada con fibras vegetales. Y esas fibras son cortas y largas combinadas. Así que bueno, tampoco es una gran novedad a ver que el hombre se haya ocurrido hacer hormigón con fibras, porque ya la misma naturaleza lo hacía. Bueno, en nuestra jerga hoy por hoy hablamos de estos tipos de fibras. En primer lugar, fibras de acero. Las fibras de acero fueron las tradicionales, las que primero aparecieron en los años 70, 70 y pico, 80, y confieren esa capacidad post-fisuración, esa capacidad estructural. En esa época también se utilizaron microfibras, que es el término que se utiliza hoy, microfibras sintéticas, y también había microfibras de vidrio, pero fundamentalmente para reforzar morteros. Las microfibras son bastante económicas porque no necesito un polímero de alto costo y se usan en hormigón fresco, fundamentalmente para conferirle cohesión y fundamentalmente para controlar lo que se llama fisuración plástica. Entonces, estas son fibras que antiguamente las llamamos fibras no estructurales. ¿Por qué? Porque conferían capacidad de control de fisuras en el hormigón fresco, pero no en estado endurecido, porque el polímero con que se hacía esto era un polímero con bastante bajo módulo de elasticidad, un polímero bastante deformable. Y entonces no confería esa capacidad residual. Si ustedes hacen el ensayo de flexión, esto sería igual casi que el hormigón sin fibras. Pero en estado fresco sí controlaban las fisuras. Pero en el año, más o menos por el año 2000, entrando a este siglo, aparecieron lo que se llamaban las fibras sintéticas estructurales, que hoy por hoy las llamamos macrofibras sintéticas. Son fibras ya de las dimensiones de las fibras de acero y que compiten con las fibras de acero en determinadas aplicaciones. Y están hechos con un polímero que está estirado en orden de aumentarle el módulo de elasticidad. Ahora les voy a contar un poco más. También hay macrofibras de vidrio, estas son más recientes, diría de menos de 5 años que están en el mercado. También hay microfibras de acero, que se las cuento al final, que son para hormigones de ultra alta resistencia, y también existen fibras de otros metales, que son metales amorfos, que soportan la corrosión. O sea, hay muchos nuevos tipos de fibras. Y eso brinda muchas alternativas, pero también al usuario le brinda el problema de, bueno, ¿cuál fibra pongo? ¿Y cuál fibra elijo? ¿Y cuánto pongo de esta fibra para una determinada aplicación? Bueno, veamos un poco. Estas son las fibras de acero. Si se fijan, lo típico es esto, más o menos poner menos del 1% en hormigón. Esto representa entre 20 y 80 kilos por metro cúbico. Cuanta más fibra, mayor capacidad residual. Normalmente vienen con ganchos en los extremos para aumentar la capacidad de adherencia. Y algunas fibras vienen así, de una marca comercial, vienen aglutinadas, y eso es para que cuando ingresen a la mezcla, la esbeltez, ese aspecto geométrico, sea más pequeño, y luego esto es un adhesivo soluble en agua, como si fuera una cola vinílica, muy fácilmente se diluye, y entonces ahí aumentan la esbeltez. Entonces es fácil que se dispersen en forma homogénea. En estado fresco lo único que hay que pensar es tener una buena dispersión, que se dispersen en forma homogénea. Ya les contaré un poco más. Bueno, y estas son las microfibras, ya que las tengo acá. Fíjense, estas son las fibras comunes. Y estas son microfibras. Acá estamos hablando de 0,2 milímetros. Y estas se pueden llegar a poner entre 80 y 300 kilos, pero no es para un hormigón común. Es para un hormigón de ultra alta resistencia. Sería como un mortero ultra reforzado y estamos hablando de 150, 180, 200 megapascales. Digamos, es un material especial. Ya lo contaría al final, pero no es el caso típico del hormigón con fibras. Bueno, fibras poliméricas. Cuando aparecieron las fibras poliméricas por el año 2000, bueno, fue una revolución. Y si ustedes googlean ahora una página, van a encontrar cientos de fibras diferentes. Estas son las microfibras. Estas son clásicas de hace muchos años. Y estos son distintos tipos de macrofibras. Pero como les decía, si buscan, van a encontrar centenares.
de distintas formas, con distintas aplastadas, circulares, onduladas, monofilamento, multifilamento, bicomponentes, una variedad inmensa. Y entonces venía esa dificultad que yo les decía. ¿Cómo hago para seleccionar? ¿En función de qué lo hago? Porque si no, directamente tengo que, el fabricante me dice ponga tantos kilos, pero uno la segunda pregunta es, ¿y cómo diseño? Por ejemplo, hago un pavimento, ¿cuánto reduzco el espesor? Hago un túnel, bueno, ¿cuánta fibra pongo para tomar este esfuerzo? Y no sabíamos nada de eso. Durante muchos años no sabíamos nada de eso. Pero hoy tenemos buenas noticias. Por último, fibras de vidrio. Estas son microfibras, las pequeñitas acá, las ven chiquititas. Y estas son las macrofibras. Todas estas, las macro de vidrio, las macropoliméricas, compiten con las de acero en algunas aplicaciones, como ya les voy a ir comentando. Lo que tienen es diferencias en la capacidad residual. Bien, antes de ver el tema de capacidad residual, ¿para qué se usan las fibras? Para muchas cosas, pero la realidad es que tenemos mucho para usar porque hay realmente aplicaciones que tradicionalmente se han usado y aparecen ahora nuevas aplicaciones. Y de verdad, no es que va a reemplazar al hormigón armado, pero para muchas aplicaciones compite perfectamente y para muchos casos puede ser interesante. ¿De dónde son muy eficientes? En todo lo que se refiere a losas sobre el suelo, o sea, pisos industriales, pavimentos, capas de recubrimiento. Ahí son fantásticas y pueden reemplazar perfectamente a las mallas de armadura. Con ventajas en cuanto a la colocación, en cuanto a la rapidez, al control de las juntas, porque ustedes aserran la junta de hormigón convencional, pero la fibra, que por la parte no aserrada, permanece uniendo las dos partes. Y pisos industriales, toda la gente que hace pisos industriales con cierta, digamos, en el mundo, con cierto nivel, ya utiliza hormigones con fibras. Y no tanto por las disminuciones de espesor, no tanto por la resistencia. Lo que les permite es mejorar cuestiones como el alabeo, mejorar cuestiones como el espaciamiento de juntas. O sea, sin fibras, por ahí están trabajando con 5 o un poco más metros de espaciamiento de juntas. Y cuando ponen fibras, capaz que pueden espaciar 30 metros. Entonces, en pisos industriales puede ser un aspecto determinante. También mucho en premoldeados. Y dentro de los premoldeados, muchas de las aplicaciones, esta es por un tema de control de permeabilidad, pero muchas aplicaciones tienen que ver con el traslado. Muchas veces los premoldeados, el problema no está tanto en la aplicación definitiva, sino en el acopio. Estas son dovelas para túneles. Hoy por hoy en el mundo, las dovelas pueden hacerse con hormigón armado, con hormigón con fibras o híbridas. ¿Y cuál es la opción? Y la opción depende un poco de la mano de obra, de cuánto cuesta preparar las armaduras, de la velocidad que se necesite, pero en muchos lugares se utilizan fibras, con la ventaja adicional que en ciertos dientes que tienen estas estructuras premoldeadas o en lugares donde hay presiones de los gatos, presiones localizadas, las fibras funcionan muy bien. Y funcionan todo tipo de fibras. Y también las fibras se pueden proyectar. Esto es clásico, estabilización de taludes. Esto es clásico, revestimiento de túneles. ¿Por qué? Porque la fibra puede copiar las formas no regulares que puede tener la excavación. Y también se pueden hacer cosas bonitas como esta. La capa esta está hecha con hormigón proyectado, reforzado con fibras. Y también se pueden hacer reparaciones. Esto es muy clásico, la reparación el uso de overlays con hormigones reforzados con fibras. Básicamente, ¿qué es lo que evita la fibra? La fibra evita que esta fisura se abra. Y al rotar esto, cuando esto se abre, se despega. En la medida en que yo evito que esta fisura se abra, evita el despegue. Y esa es la vida del overlay. Así que hay muchos ejemplos sobre esta parte. Un ejemplo ha sido, hace unos 5, 6, 8 años, la Ruta 24 en Uruguay,
que ha sido una de los primeros overlays con hormigones con fibras. Esto salió en la revista de la CI, del Cochrane International, creo, de un overlay hecho con hormigones con fibras en la región. Pero hoy por hoy hay muchos ejemplos. Finalmente, no solo son las tradicionales, porque hasta ahí serían casi las tradicionales. Hoy por hoy sabemos usar fibras combinadas en hormigón armado. ¿Para qué pueden servir las fibras en hormigón armado? El reemplazo de armadura secundaria es una de las aplicaciones principales. ¿Qué hace esto? Bueno, hace que el servicio, fíjense, con fibras tiene más rigidez. Tiene más rigidez significa que tengo muchas fisuras, pero más finitas. Y eso también más delgadas. Y eso hace a la vida del servicio. Pero además aumenta la capacidad última. Y una de las aplicaciones también, además del control de fisuras en flexión, es aportar a la resistencia al corte. Ahora les voy a hablar un poco más de eso. Llegado a este punto ¿qué es una de las grandes novedades en los últimos, yo diría, 5 o 6 años? No mucho más. Pueden ser un poquito más, pueden ser 8, pero no mucho más. El concepto de cómo evaluar el hormigón con fibras. Durante 30 años nos la pasamos discutiendo que sabíamos que las fibras aumentan, mejoran el comportamiento en flexión y entonces aumentan la tenacidad. Pero la cuestión era, ¿cómo evaluar esa tenacidad y cómo aplicarla en el cálculo? Bueno, hoy por hoy ya hay consenso en que existe a través de ensayos de flexión sobre prismas, o también hay ensayos sobre paneles, que se los voy a mostrar brevemente ahora, que yo puedo evaluar esta capacidad residual. Y el hormigón con fibras va a ser un hormigón con una determinada capacidad residual. No importa con qué fibra lo haga. Para el cálculo lo que me va a importar es la capacidad residual. Y esa es la filosofía que existe ahora en el código más importante en el mundo sobre la parte de fibras, el más avanzado si se quiere, o el pionero si quieren, ahora la CI ya también tiene, que es el código modelo, el Model Code 2010, que salió en el 2013, ya aparece el diseño del hormigón con fibras. ¿Y qué lo hace? A partir de este concepto de capacidad residual. Bueno, pero primero les cuento qué es la capacidad residual. Un ensayo es el que prevé Norteamérica, que sería el que prevé la norma ASTM. Esta norma se modificó, creo que en el 2007, a partir de una anterior, pero básicamente, antes que se medía, medían un poco la tenacidad y se expresaba a partir de índices. En los países, en Francia, en Bélgica, en España, la norma esta, en Alemania, en Japón, siempre se usaba una viga, y entonces se medía la curva carga-flecha. ¿Cuál es la novedad? ¿Qué es la capacidad residual? Es asumir que la sección no está fisurada y tomar determinadas, en este caso a 2 valores de flecha, que es el 600avo de la luz o el 150avo de la luz para la viga de 15 por 15 por 45 de luz. Estos son 0,75 milímetros de flecha o 3 milímetros de flecha, la carga que resulte del ensayo. Y a partir de esa carga, yo como si la sección no estuviera dañada, calculo una tensión. Entonces, la capacidad residual se expresa ahora en términos de tensiones. Y con eso calculo. Quedaría la pregunta, ¿por qué tomo varias? Porque depende de la aplicación. Si yo voy a estar en servicio y quiero que mis fisuras sean muy pequeñas, capaz que me conviene una capacidad residual por esta zona. Si yo voy a estar trabajando a estado último, entonces me interesa, no me importa que la fisura sea grande, y entonces tomo esta capacidad residual. Bueno, este es el ensayo, tenemos suerte con el vídeo, que si se fijan, para hacer el ensayo, yo tengo que montar un marco, y este marco, acá no se ve en el video, pero está fijo, rota, sobre los apoyos, a la altura del eje neutro. Entonces, estoy eliminando todo lo que sean, bueno, el video está acelerado, ¿no? Pero vean, apareció la fisura, la probeta sigue cargando, la fisura no llegó hasta arriba todavía, pero las fibras se están cosiendo acá.
La flecha la estoy midiendo descartando los movimientos en los apoyos. ¿Por qué? Porque tengo que calcular a partir de la flecha la capacidad residual. Fíjense la tremenda fisura que hay. Arriba no hay fisura todavía, pero las fibras están transfiriendo esta capacidad residual. Bueno, ahí estamos bien. No sé si se van a ver las fibras. El ensayo es un poquito sofisticado porque está controlado con el transductor que mide la flecha. Porque si no, no podría tener la bajada de la curva. En una máquina común, esto saltaría. Y estas son curvas típicas que se obtienen. Esto, por ejemplo, está hecho con una macrofibra argentina, con distintos contenidos de fibra. Obviamente, cuanto más fibra pongo, tengo más capacidad residual. Y fíjense que las fibras, las sintéticas, tienen esta característica. Descienden bastante rápido y luego se amesetan. Entonces, por ejemplo, la gente que hace túneles le gusta mucho las macrofibras sintéticas, porque tiene una capacidad, tiene mucha apertura y mantiene esta capacidad residual. Otro ensayo, la parte europea, utiliza otra configuración de carga que se desarrolló cuando se desarrolló la parte de fibras para el código modelo, que es un ensayo con la viga entallada. ¿Por qué entallada? Porque yo puedo medir la flecha como medía en el ensayo anterior, pero también puedo medir lo que se llama apertura de fisura. Para la flecha tengo que tener todo este equipo. Pero para la apertura de fisura solamente puedo poner un extensómetro tipo Quick Gauge y no necesito todo esto. Y las curvas son cualitativamente similares. La curva carga-flecha o la curva carga-apertura de fisura, de la boca de fisura, son similares. Este es el hormigón sin fibras, este es el hormigón con 20 kilos de fibra, este es el hormigón con 40 kilos de fibra. Entonces, fíjense que cualitativamente está prácticamente lo mismo. Obviamente, cuando se pensó el tamaño de la viga y la luz, la profundidad de talla, se buscó que esto sea más o menos equivalente. Y el método se puede hacer entonces sin necesidad de este marco de carga. Simplemente con el transductor yo puedo tener la curva. Y con esta curva yo puedo obtener la capacidad residual. A fuerza de ser honesto, la idea de capacidad residual surgió de este ensayo, del proyecto europeo. Y luego la tomó la norma STM. Esto es más o menos 2005, y luego la norma de STM sale 2007, la nueva actualización. Ven que aparece la fisura y el método va registrando cómo se abre la fisura. Como el control del ensayo lo hace este dispositivo, yo puedo ensayar también hormigón sin fibras, sin que se me rompa bruscamente la probeta. Y entonces yo puedo ver prácticamente lo que le hubiera pasado al hormigón sin fibras o el hormigón con fibras, como les mostré en la placa anterior. Entonces, fíjense, toda esta capacidad residual, creo que en el video ahora va a ser una vista de la máquina de ensayo en algún momento. Y en la máquina de ensayo, a ver si viene. Aquí está. El video no es muy bueno, pero ven, esta sería la curva completa. Aquí está. Entonces, la norma aquí determina dos capacidades residuales. Norma actual. Bueno, acá estas son dos vigas gemelas, esta era la anterior, esta es la viga que está ensayándose ahora. ¿Cómo son esto está hecho con este ensayo? Y estas son, fíjense que las formas son diferentes. ¿Cómo se comportan las macrofibras de vidrio? Entonces, fíjense que las de acero, a ver si puedo ir para atrás, las de acero pueden subir, bajar. Las sintéticas, una meseta y quedan más o menos así. Si pongo mucha fibra, podría subir. Las de acero, depende. Si tengo menos fibra, baja. Si tengo mucha fibra, puede subir. Y las de vidrio tienen esta característica. Pueden subir el primer pico. Esto que no lo hacen ni las sintéticas ni las de acero normalmente. Las de vidrio tienen muy buena adherencia el vidrio con la matriz. Entonces, para
control de la primera fisura, pueden llegar a mejorar. Esto es sin fibras, 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos. Pero fíjense las de vidrio que hacen. Para bajas capacidades residuales, para pequeñas aperturas, tiene mucha capacidad. Pero para grandes aperturas, baja mucho. Entonces, en estado de servicio va muy bien, para estado último no van tanto. O sea, depende de la aplicación. Estas van, por ejemplo, en pisos, van muy bien, porque el piso no llega a tener semejantes aperturas. Bueno, ya les digo, a la gente de túneles les gustan más los paneles son más difíciles de ensayar, son más pesados, pero obviamente como son muy grandes, tienen menos dispersión. Este es un ejemplo de panel cuadrado, el anterior era un panel redondo. El ensayo de un panel es un ensayo de flexión también. Acá van a ver el panel, esto tiene fibras, creo que estas son sintéticas, van a ver que va a llegar un momento en el cual se va a fisurar en una dirección. Está apoyado en todo el perímetro, en algún momento se fisura. Cuando se fisura, cae la carga. ¿Por qué? Porque va. Pero luego va a volver a subir, porque siguen trabajando las dos placas juntas, y si se fijan, no está fisurado arriba, pero está fisurado abajo. Y fíjense cómo está fisurado. Fíjense cómo trabajan las fibras cosiendo el panel. Por ejemplo, esto es un ejemplo con fibra de acero, una malla convencional y más o menos la misma cuantía en fibras de acero. La malla inclusive hasta puede llegar a cortarse y las fibras siempre siguen trabajando. La gente que trabaja en paneles normalmente no va a especificar estas curvas, sino lo que va a pedir es joules, energía. Esa sería la evolución de la malla convencional y con fibras de acero. Así que esa es la idea. Hoy por hoy evaluamos a partir de la capacidad residual. Y esa es la filosofía del Model Code. Insisto, salió en 2013, ya va a salir la nueva versión, está trabajándose para el 2020, pero la gran novedad para la gente que hacemos fibras es que aparecieron criterios de cálculo estructural. Y quiero mostrarles esta figura para explicar una cosa más sobre el tema de fibras y capacidad residual. Miren esto. Esto sería un ensayo de tracción directa. Se ve el cursor, ¿no? Tracción directa. El hormigón puede tener esta o esta capacidad residual. Pero también podría tener esta capacidad residual. Si tiene esta capacidad residual, bueno, vemos a ver qué pasa en flexión. En flexión puede llegar a tener esta respuesta. Vuelve a ser lo que llamamos nosotros en la jerga nuestra con ablandamiento. Significa que después del primer pico disminuye la capacidad de carga. Pero podría ocurrir que con esta curva en tracción directa, la viga en flexión se comporte así. Porque depende de cómo sea la forma de la carga. O sea, podría ocurrir que con esto tenga esta respuesta. Esto tendría ablandamiento y esto ya llamaríamos con endurecimiento. Pero miren esto también, la viga hace esto, pero cuando yo pongo las fibras en una losa sobre el suelo y tengo una situación que estructuralmente la llamamos redundante, o sea, aparece una fisura, pero luego pueden aparecer otras y otras y otras, con esta curva, con ablandamiento, puede ocurrir este comportamiento, pero muchas veces ocurre este comportamiento. Entonces, esto justifica por qué andan tan bien en las losas sobre el suelo, porque en estructuras redundantes, estructuralmente redundantes, las fibras son muy eficientes. Obviamente, si la fibra en tracción directa, la dosis y tipo de fibra tienen esta respuesta, siempre van a tener endurecimiento en flexión y endurecimiento sobre losas. Pero lo importante es esto, que la curva sea esta, no significa que no tenga este comportamiento. Y muchas veces una pequeña dosis de fibras, una pequeña capacidad residual, puede ser suficiente para
para hacer las aplicaciones, para hacer el pavimento o para hacer las losas sobre el piso. Bueno, ¿cuál es el otro avance del código modelo? No solamente que propone un ensayo, que es el de la curva con la viga entallada, sino que establece clases de hormigones reforzados con fibras. Así como hay clases de hormigones, H15, H20, H30, así como hay clases de acero, F22, F24, así como hay clases de madera, de 18, de 40. ¿Cuál es la ventaja de la clasificación? Que uno cuando tiene que diseñar, simplemente diseña con una clase. No depende de cuál es la fibra que va a usar. Una vez que uno diseña, uno después busca con qué fibra puedo obtener esta clase. Obviamente uno va a tener idea de cuáles clases son posibles, pero yo no necesito saber tener la fibra. Y si después comercialmente me puede convenir otra fibra, yo puedo cambiar, porque ya tengo el diseño hecho en función de no tantos kilos de determinada fibra. Tengo el diseño hecho en función de la performance del hormigón. Y la performance es la clase de hormigón. ¿Y la clase cómo se define? Se define con una letra que es la capacidad residual 1, que es esta, para una apertura de fisura de 0,5 milímetros y que corresponde al estado límite de servicio. Y la forma que tenga la curva, si esta curva disminuye, si se permanece como si fuera una meseta, si aumenta, la clasifica según la relación entre la capacidad residual 3 y la capacidad residual 1, en función de esta capacidad residual, sube o baja, y le pone una letra. Entonces el hormigón, por ejemplo, es, no sé, 3C. 3C va a significar que, bueno, acá había puesto 3B en la placa, 3B, que tiene una capacidad residual 1 entre 3 y 4 megapascales, o sea, está en este intervalo, 3 característico. Este valor es 3 megapascales, más allá de lo que haya dado esto, y que la curva baja un poquito, baja un poquito, está entre 0,7 y 0,9. Entonces no dependemos de la fibra, ya tenemos una forma. ¿Y qué más da este código modelo? Bueno, tiene además de la sección en la cual clasifica el hormigón, tiene una sección en la cual nos dice cómo calcular. Y nos dice, bueno, cómo verificar, por ejemplo, seguridad y condiciones de servicio de estructuras. Cómo diseñar vigas, cómo diseñar columnas, cómo considerar el aporte de las fibras al corte o el aporte de las fibras en torsión, cómo diseñar muros con fibras, con o sin armadura convencional, cómo diseñar losas con fibras, con o sin armadura convencional, cómo verificar el estado límite del servicio, el ancho de fisuras, y esto tiene que ver con la durabilidad. Entonces, aparecieron criterios de cálculo, y al aparecer criterios de cálculo, esto dio lugar a que es posible que aparezcan, y aparecieron de hecho, nuevas aplicaciones. Entonces tengo, no sé, por ejemplo, una viga T, donde el alma es muy delgada y me cuesta poner la armadura secundaria, puedo hacerla con fibras. O puedo disminuir la armadura secundaria y combinarla con fibras. Porque ya tengo un valor en el cual calculo cuál es el aporte de las fibras, que me lo da el reglamento. Bien, esto es lo más importante. ¿Tienen que hacer hormigón con fibras? Bueno, algunas pautas puse acá como para completar la charla, pero algo de elaboración y control de calidad. Entonces, ¿qué tienen que saber ustedes de las fibras? Bueno, que cuando pongo fibras normalmente disminuye la trabajabilidad. Hace muchos años, el hormigón con fibras era prácticamente un hormigón de asentamiento cero, de muy bajo asentamiento, pero porque no disponíamos de los aditivos que disponemos hoy. Hoy por hoy, con un superfluidificante, prácticamente podemos hacer la fluidez que queramos. Pero como la fibra ocupa lugar, una idea es, bueno, pongo un poquito más de mortero, pongo un poquito más de arena, entonces aumente un poco más o menos la proporción de mortero para darle lugar a las fibras. Eso va a funcionar. Después, obviamente utilice aditivos. Yo siempre les digo, yo no voy a gastar dinero en ponerle fibras a un hormigón de baja calidad. No tiene sentido.
porque la fibra hace un hormigón de alta performance. Entonces, no voy a hacer un hormigón de baja calidad poniendo y gastar en fibras. Directamente voy a hacer un hormigón con reductores de agua, o inclusive con reductores de agua de alto efecto. Y normalmente ustedes tienen que saber, bueno, ¿con qué asentamiento van a trabajar? Bueno, ¿quieren trabajar con asentamiento 6? Bueno, hagan el hormigón sin fibras más o menos de asentamiento 10. Más o menos 3, 4 centímetros, 5 centímetros. Va a ser la diferencia típica entre el hormigón con fibras a dosis convencionales y el hormigón sin fibras. ¿Qué más les puedo decir? Es importante la distribución homogénea de las fibras. Entonces, normalmente mezclen un poquito más. Si van a hacerlo en un mixer, no trabajen con el mixer a máxima capacidad. En lo posible, incorporen las fibras con los agregados, si pueden hacerla no al final de todo el proceso. Si trabajan con mezclas muy fluidas, atención, que pueden segregarse las fibras. Atención nada más. Si el hormigón está bien hecho, no tendría que tener problemas. Pero puede ser un tema a tener en cuenta. Y tampoco vibren en exceso, digamos. Vibrar lo suficiente. Normalmente al hormigón con fibras lo van a ver como que se mueve un poco menos si lo trabajan con la pala. Pero si lo vibran, enseguida se compacta fácilmente. Cuando vibran, es muy común que las fibras se orienten, en un plano paralelo a la dirección de moldeo. Por ejemplo, en un piso van a quedar las fibras orientadas normales a la dirección de llenado, paralelas a la superficie. Pero eso es muy bueno, porque las hago más eficientes. Pero sepan que puede haber orientaciones preferenciales. Si van a sacar testigos y quieren hacer ensayos, tienen que tener esto en cuenta. Y cuando los hormigones son muy fluidos, o el hormigón autocompactante, ahora les voy a mostrar que se pueden hacer hormigones autocompactantes con fibras, bueno, también la fluidez, el movimiento del hormigón puede orientar las fibras. ¿Qué pasa si se segrega? Puede ocurrir algo de este tipo, que se formen los llamados erizos, o bolas. ¿Qué es? Bueno, cuando pongo fibras más de la necesaria, más de la adecuada, cuando la fibra es muy esbelta, la dosis hay que reducirla un poco, y estos erizos son con fibra de acero, pero también puede ocurrir con fibras sintéticas. El erizo en sí no es un gran problema. Si yo lo detecto y lo quito, no es que pierda tanta cantidad de fibras. Pero muchas veces puede que no lo detecte, y si no lo detecto, queda como un hueco en la pieza. Pero bueno, es un síntoma de que no se mezcló bien. Y acá les muestro que se pueden hacer hormigones autocompactantes con fibras. Les voy a mostrar dos videos comerciales. Este es de unas casas fabricadas en el medio del campo. Primero aparece el hormigón autocompactante, ¿no? Que van a ver simplemente sin fibras, y las casas están hechas, simplemente viene una máquina, excava, no son muy pesadas las casas, así que lo único que hace la base es tener como una zapata que está unida por una pequeña varilla de acero, pero como distribución. No tiene gran función estructural, pero entonces rápidamente viene la excavadora, hace la zanja completa y lo llena. Bueno, esa varilla se puede reemplazar por fibras de acero. Y entonces van a ver que la va a reemplazar por fibras de acero y que va a ser el hormigón autocompactante, y se puede hacer un hormigón con la misma fluidez reforzado con fibras. Simplemente quitó la varilla y ahora está haciendo la zapata con hormigón reforzado con fibras. Así que sería, la idea es que se puede hacer hormigón autocompactante. Y esta es otra aplicación. Ustedes vieron, capaz que su casa está hecha así, que tiene una losa de esas de viguetas premoldeadas, en una construcción muy tradicional. Entonces, en esa construcción se hace, las viguetas toman el esfuerzo de tracción de las losas, y la capa comprimida normalmente lleva una malla de acero. Esa malla de acero, ¿para qué es? Simplemente es distribución. No tiene una gran función estructural, simplemente es para control de la contracción y para distribuir las cargas. Bueno, esa armadura secundaria prácticamente se puede reemplazar perfectamente por fibras, y acá ven el ejemplo, acá han quitado, hacen el hormigón autocompactante con fibras, y entonces, pero no tienen la malla, no tienen la malla soldada,
así que el electricista no ha protestado para poner los caños ni nada por el estilo, y simplemente hago el hormigón autocompactante con fibras y lleno directamente la losa y la termino rápidamente. Así que antes el hormigón con fibras era de asentamiento cero, hoy podemos hacer cualquier hormigón reforzado con fibras. Y el último ejemplo de cosas especiales son estos hormigones que se llaman ahora de alta o ultra alta resistencia reforzados con fibras. Entonces, también podemos poner fibras en hormigones con alta resistencia. En los años 90 que aparecieron los hormigones de alta resistencia, se empezaron a hacer fibras, pero vieron que las fibras en matrices de alta resistencia se cortaba el gancho porque el acero no tenía resistencia suficiente. Entonces fabricaron fibras de acero de alto carbono, para que la fibra no se corte. Y entonces, para estos niveles de resistencia, de alta resistencia o de muy alta resistencia, hay que usar fibras de acero especial. Y de hecho, también ha avanzado mucho. No piense que todas las fibras de acero son iguales. Hay mucha variedad. Pero si quiero pasar a ultra alta resistencia, no me alcanzan esas fibras. Tengo que poner una fibrita pequeña que me refuerce la matriz. En este caso, les voy a mostrar dos cosas. Uno, el uso de hormigones de alta resistencia, no ultra alta resistencia, muy alta resistencia, digamos más de 100 megapascales. Un ejemplo de fibras de acero de alta resistencia. Les voy a mostrar rápidamente. Una matriz sin fibras y la misma matriz reforzada con 40 y con 80 kilos de dos fibras diferentes, que le puse por nombre F y E, pero por poner algo. Estas son las curvas de caracterización, sin fibras, con 40 kilos, con 80 kilos. Fíjense que ya estas fibras, a esta matriz, aumentan la capacidad residual. Esto es una viga. ¿Qué le pasa a una placa? Miren la placa. Esto es sin fibras, sin fibras. Miren la placa, con un poco de fibras y con más fibras. Fíjense que no hizo tanta diferencia, ya con un poco de fibras alcanza. Pero ahora les voy a mostrar la misma placa si la someto a una explosión. Este es un estudio que hicimos en colaboración con la gente de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Y estas mismas losas que ensayamos recién en carga estática están ensayadas con una carga en contacto y con una carga un poquito distanciada de dos capacidades. Nivel 2 y nivel 3 son cada vez más dinamita. Miren cómo quedan las losas. Sin fibras y con fibras. 40 kilos de una fibra, 40 kilos de la otra. Esto es en contacto, se hace un pequeño cráter, un poco de dinamita y mucha más. Y esta es la otra fibra. Acá con este nivel se rompió, pero ya con 80 kilos no se rompió. Y miren de abajo, esta está recompuesta porque estaba totalmente, volaron los pedazos, sin fibras. Se hace el cráter, pero la losa arriba no tiene problemas. Entonces, para estructuras, para explosiones, para cuestiones de misiles, para protecciones, estas son alternativas del uso de fibras en alta resistencia. Y la última palabra sobre qué es ultra alta resistencia. Ultra alta resistencia es combinar una mezcla autocompactante, una mezcla de alta resistencia y ponerle fibras. ¿Y qué puedo lograr con eso? Bueno, puedo lograr cosas así. Esto es sin fibras, esto es con 50 kilos de microfibras, esas pequeñitas que le mostré hoy, y esto es con 125 kilos de microfibras. Fíjense que tengo a flexión, tengo a compresión 190 megapascales, 190, y 30 megapascales a flexión. Entonces, esto no es para hacer la columna del edificio, pero sí es para hacer capas de protección, sí es para reemplazar algunas. Esto es un puente hecho, en lugar de con acero, hecho con estructuras, con hormigón de ultra alta resistencia, para hacer revestimientos de protección. O, por ejemplo, este puente era de hormigón armado. Entonces lo repararon porque tenía corrosión. ¿Y qué le tiraron arriba? Una capa delgadita de ultra alta resistencia, 1 o 2 centímetros. Entonces prácticamente esto quedó impermeable de por vida, porque esta capa ni tiene juntas.
Entonces, estas son alternativas de estos nuevos materiales, las cosas que se pueden hacer con fibras. Esto no es lo tradicional con fibras, pero son también cosas que sin las fibras no hubiera sido posible. Sin las fibras no hubiéramos llegado a ultra alta resistencia. Esto es hormigón convencional. El hormigón convencional con fibras. Este es el hormigón de alta resistencia. Yo les decía que en los 90 se empezaron a usar las fibras. Las fibras no se usaron para aumentar la resistencia acá. Se usaron para darle ductilidad, porque el estructuralista decía, el hormigón de alta resistencia explota, el hormigón de alta resistencia tiene poca tenacidad, es muy frágil. Bueno, le ponemos fibras. Y ahí aparecieron en los años 90 las fibras de acero de alto carbono para mezclas de alta resistencia. Y hoy existen mezclas de ultra alta resistencia, estas que serían estas de acá, para cuestiones especiales. Bueno, un panorama general del tema de fibras. Nos pueden preguntar al Instituto del Cemento, a la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón, me pueden escribir, y ha sido acá unas conclusiones. Me había olvidado que tenía esta placa. Entonces, tenemos muchas ventajas que aparecen durante la construcción y vida en servicio de las estructuras. Podemos reducir espesores en servicio, inclusive mantener en servicio elementos que podrían haber acabado su vida útil. Podemos reemplazar armaduras convencionales en forma total o parcial. Y lo más importante, ya tenemos un reglamento que considera cómo diseñar con fibras. Podemos, entonces, elaborar un material de altas prestaciones. Este hormigón puede ser autocompactante y esto viene muy bien para reparaciones y refuerzos. Y también las fibras pueden dar ductilidad a hormigones de alta resistencia. Tenemos diferentes tipos de fibras, pero hoy ya no es un problema que aparezca una fibra diferente. Si aparece una fibra como las sintéticas, aparecen todos los días una diferente. Macrofibras de vidrio también han aparecido. De acero mismo aparecen nuevas fibras. Pero ya no es problema para nosotros los usuarios. Evaluamos la performance y en función de la performance podemos diseñar. La construcción de pisos industriales y pavimentos es lo más importante dentro de las aplicaciones. También mucho en la parte de túneles, donde brinda seguridad. Mucho en la parte de premoldeados, inclusive las dovelas para túneles, pero también otros premoldeados. Funcionan muy bien las fibras. Bueno, como les decía, gracias por haber estado en este seminario. Me pueden escribir a la ATH, pueden escribir al ITMA y cualquier consulta quedamos a su disposición.